Bueno, vamos a retomar el hilo de lo que estamos estudiando acerca de cómo nuestro sacrificio espiritual a la hora de adorar a Dios en el culto público también incluye el dar lo que corresponde, lo que Dios nos pide, lo que Dios ha querido establecer para que nosotros como pueblo podamos tener ese privilegio de participar en la cooperación del adelanto de su reino, también en el aspecto económico, en razón a que el reino avanza y el reino también demanda el estar en medio de un mundo donde hay ciertas normas, hay cierto orden y debe entonces también sufragar ciertos gastos propios del desarrollo del reino y el avance del mismo sobre la tierra. Así que Dios nos llama entonces a un privilegio. Y hemos hablado acerca de cuál debe ser nuestra actitud a la hora de ofrecer a Dios nuestros dones materiales. Y hemos visto, solo para repasar brevemente las cosas que hemos abordado hasta ahora, hemos visto el ejemplo de Cristo que nos ayuda y nos inspira en una actitud de agradecimiento. ¿Por qué? Porque dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Así que este ejemplo de Cristo nos da una inspiración, nos motiva, nos anima en la actitud que debemos cultivar para dar a Dios lo que es de Dios. En segundo lugar, vimos también la necesidad de ver que el dar a Dios debe ser con un corazón en actitud de gracia. Gracia, hemos recibido todo de gracia. Así que de lo que Dios nos ha dado, también damos de gracia. Pero Dios nos ha dado más que el confiarnos bienes materiales para nuestro provecho, nuestro sustento, nuestro deleite. Nos ha dado la vida en Cristo. En Él nos ha dado todo lo que necesita nuestra alma para esta vida y para la muerte. De tal manera que por gracia también damos a Dios. Damos a Dios como un acto de gracia, como una manifestación, una expresión también de gracia que hemos recibido. Un corazón agradecido, un corazón que no busca tampoco recibir nada a cambio, pues ya hemos recibido todo. Dios nos ha dado todo antes que nosotros pudiésemos dar algo a Él. Y el último punto que veíamos en la pasada oportunidad, el tercer aspecto, es con una actitud de negación y sacrificio. Y allí entonces entrábamos a ver cómo el culto a Dios es un sacrificio espiritual en todo aspecto. Venimos ante la presencia de Dios porque hemos dicho, y nunca me cansaré de insistir y repetirlo, Dios viene, hace morada en medio de su pueblo. Nosotros nos congregamos como piedras vivas para conformar una casa espiritual, un templo. Pero no solo eso, sino que somos revestidos en Cristo de un sacerdocio y como sacerdotes nuestro culto consiste en ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Todo eso ocurre en el culto público al Señor en su día y como parte de ese sacrificio entonces está el dar a Dios lo que le corresponde. Esa parte que debemos apartar para Dios, esa ofrenda también que queremos añadir a lo que apartamos conforme a lo que Dios pide,
Eso debemos hacerlo en una actitud sacrificial. Nos acercamos a Dios con una actitud sacrificial para dar a Él nuestro diezmo, nuestra ofrenda, con un espíritu de autonegación. Así que la ofrenda está impregnada de autonegación sacrificial, si me lo permite decir de esa manera, aunque suene un poco redundante, pero es así. No estamos dando lo que nos sobra, no estamos dando a Dios migajas, limosnas. No, estamos dando a Dios lo que Él pide, como lo pide, y lo hacemos incluso sabiendo que podemos utilizar esa porción, esa parte, para otras cosas legítimamente válidas, incluso para cubrir ciertos aspectos de nuestra vida o de nuestra familia, pero hacemos un sacrificio y entregamos a Dios lo que corresponde, porque finalmente toda nuestra vida es un sacrificio vivo, agradable a Dios, que venimos a ofrecer en su día santo a la hora de nuestro encuentro con Él. Así que toda ofrenda, todo diezmo lleva la fragancia de Cristo, una fragancia sacrificial por la privación personal de cualquier necesidad, gusto, comodidad. Es una muestra de entrega. Es realmente decirle al Señor: te amamos y estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. ¿Sabe usted de eso que estoy hablando, hermano? Porque fácilmente en nuestro lenguaje cristiano, a través de los años especialmente, nos volvemos demasiado olvidadizos del significado y la naturaleza de nuestras palabras. Palabras, como hemos visto en la meditación de Génesis, como soberanía de Dios, providencia de Dios, la decimos tantas veces, tan fácilmente, que cada vez que nos preguntan: ¿y creen en la soberanía de Dios? Sí, amén, creemos en la soberanía de Dios. A la hora que Dios es soberano y nos quita la vida de nuestro hijo, ahí ya la cosa cambia. O un ladrón nos atraca, nos hiere, una calamidad, y entonces empezamos: ay, ¿y por qué a mí? ¿Dónde está Dios? Y no, pero luego no dice que la soberanía de Dios y que la providencia de Dios y que usted confía en eso. Pero decimos tantas veces ciertas cosas, y ahí es cuando quiero de esa manera ilustrar que usted habla también de autonegación. Usted dice: sí, es que yo soy cristiano y yo me niego a mi naturaleza caída, yo me niego a los apetitos de la carne. Pero es que los apetitos de la carne también tienen que ver con este aspecto. Porque finalmente el dinero lo usamos para satisfacer muchos aspectos de lo que son nuestros apetitos y los afectos de nuestro corazón. ¿Los estamos mortificando? ¿Nos estamos negando a eso? Entonces, no hablemos tanto de mortificación, no hablemos tanto de autonegación, no hablemos tanto: sí, pastor, es que yo debo menguar para que Cristo crezca. Eso suena muy bonito, pero realmente es así a la hora de ofrecer mi vida como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Así que el aroma, la fragancia sacrificial de Cristo está vinculada a nuestro privilegio de dar a Dios lo que Él pide, la porción que debemos apartar para Dios y su reino. Avanzando entonces en nuestro estudio de esa actitud, vamos a hablar de una cuarta actitud a considerar
y la he llamado una actitud gozosa. Entonces no solamente es una actitud de gracia, no solamente es una actitud sacrificial, sino que también debemos considerar una actitud gozosa. Nuestra adoración a Dios en el culto por medio de dar a Dios la porción que corresponde y Él pide, debe ser en un espíritu de gozo, en un espíritu alegre, en un espíritu de contentamiento, el cual también la Escritura nos dice, y que quizás también usted ya lo ha visto y lo ha leído en alguna oportunidad o ha escuchado algún tipo de enseñanza sobre el asunto. Y quiero llevarle a ese texto de 2 de Corintios 9:6. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. ¿Lo tiene? Por esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Recuerde que este texto está en el contexto de los donativos para los hermanos que están en necesidad. No está propiamente dado en el contexto de dar a Dios lo que Él ordena que debemos darle. Como base, Él ha ordenado el 10% de lo que Él nos ha provisto. De tal manera que aquí no vaya a aplicar todo lo que está aquí al tema de ese deber que Dios nos ha impuesto como pueblo suyo de apartar una cantidad específica. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, pero mire, aquí dice cada cual dé como propuso en su corazón. Entonces, pastor, ¿por qué me dice que tengo que dar una porción exacta? No, cuidado, esto está hablando del apoyo a los necesitados. Pero lo que queremos sacar y extractar de aquí, inferir legítimamente, es el espíritu del dar. Dice, Dios ama, ¿a quién? Al dador alegre. Y ahí es cuando quiero remarcar, subrayar la actitud de gozo a la hora de dar la parte que corresponde para Dios. En este contexto, entonces, es importante notar este principio. La ofrenda del Señor, ¿cuánto más requiere de un espíritu alegre? Si damos con alegría para el necesitado, que es un ser humano común y corriente, ¿cuánto más alegría no vamos a cultivar en nuestro corazón cuando damos a aquel que se hizo pobre para hacernos rico, para que nuestra alma no se arruine en el infierno, que nos libró de la muerte eterna, que nos amó cuando éramos enemigos? ¿No cree que debemos dar también con un corazón alegre? Mayormente. Así que es una actitud de gozo. Es muy explícito aquí en el texto que leemos. Y el versículo 7 hace toda una, llamemos, todo un marco, un trasfondo para que podamos captar el asunto. Dice el verso 7, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La construcción de esta frase en el original quiere dejarnos ver que lo que se da no debe ser de mala gana.
No debe ser con un espíritu de inconformismo. Pues ahora, según esta enseñanza y lo que he aprendido en la escuela dominical que hemos dado en estos domingos, me toca entonces ahora sí ponerme serio, me toca ahora sí sacar el 10%, me toca entonces por necesidad dar esa plata para la iglesia. ¿Eso es un espíritu de gozo? No. Entonces, no puede ser ese tipo de espíritu de obligatoriedad o de inconformismo, de desacuerdo. Ilustrando un poco el punto, nuestro corazón, hermano, está aferrado aún a lo temporal. Por favor, no se engañe a sí mismo. No me diga que a usted no le gusta lo que ofrece este mundo legítimamente. No me diga que a usted no le parece bien tener en su mesa una buena variedad de alimentos para ofrecerle a su familia, a sus hijos. No me diga que eso no, es que yo soy cristiano y no. Si mis hijos solo comen pan y agua en la mañana, para mí está bien, porque Dios dice que tengamos algo que comer y techo y abrigo y que estemos contentos. No, el corazón todavía está pegado, ¿cierto? Y si el Señor nos permite agregarle al desayuno un pedacito más de queso, se lo agregamos. ¿Sí o no? Y así sucesivamente. Entonces no nos digamos mentiras. Nuestro corazón está pegado aún a las cosas temporales. Y al momento de ofrecer el diezmo y la ofrenda, puede haber un sentimiento entonces de desazón, de tristeza, pensando que estoy perdiendo la oportunidad de algo si estoy cumpliendo de manera correcta, completa, con lo que Dios me pide. Yo ya no puedo poner el pedacito más de queso. Entonces está pensando cuando alguien... Es una ilustración. O sea, esta plática podía servirme para esto, para aquello, pero bueno, tocará. ¿Ese es el espíritu de gozo? No, obviamente que no. Ahora yo estoy haciendo una hipérbole pues del tema, pero quizás en nuestro corazón sí hay esa lucha. Entonces, el dar en lugar de un gozo se convierte en un duelo. Sí, un duelo. Porque usted más bien allá en el fondo de su corazón es triste. Para algunos, espero, no llegue a ser una tortura, ¿no? Por lo menos un duelo. Lo pongo en esos términos. Tengo la sensación que me están arrancando algo que es mío y que yo puedo disfrutar, que yo lo puedo disfrutar e invertir en mí, en mi vida, en mi familia, en mis cosas, en mis proyectos. Me lo están quitando. Y eso entonces, hermano, eso sí va a quitar de nuestro corazón el poder cultivar un espíritu agradecido y gozoso. Un espíritu alegre. ¿Y por qué debemos cultivar entonces esta actitud de gozo a la hora de dar? Bueno, hay varias razones.
Hay varias razones y quisiera por lo menos mencionar dos en este estudio. La primera es porque se espera que todo lo que hace el creyente para Dios lo haga con gozo. Todo lo que es para el Señor, se espera que su pueblo lo haga gozosamente. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 11. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11, por favor. ¿Lo tiene? Dice así: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? ¿Qué quiere decirnos el Señor especialmente aquí con este versículo 11? Bueno, pensemos un poco en la vida del Señor Jesucristo. La vida de nuestro Señor Jesucristo desde el momento en que vino a nacer en este mundo fue de obediencia al Padre. ¿Sí o no? Todo lo que Él hizo fue para obedecer al Padre. Todo lo que Él habló ni siquiera lo habló por cuenta suya, sino lo que el Padre le dijo que dijera, que hablara. Así que, para resumir, hermano, el Señor nos está diciendo que siempre que estemos obedeciendo a Dios en lo que Él nos pide, seremos como Cristo. Cristo se gozó llevando una vida obediente a su Padre. Y por eso Él nos dice: esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El deleite interior que genera la intimidad y permanencia con Dios, así como el gozo de poder obedecerle, servirle, agradarle, que experimentó el Señor Jesús, debe estar presente en mi acción de dar a Dios lo que corresponde a Él, así como lo registra también. Mire por favor aquí mismo en el Evangelio de Juan, el versículo 2 de este mismo capítulo 15, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Lo que Dios realmente quiere hacer con nuestra vida es que estemos cada vez más alineados con su voluntad, que cada vez estemos más en el centro de su voluntad, para que en la medida en que nosotros estamos agradando a Dios, también nosotros estemos experimentando el gozo que sintió el Hijo al agradar a su Padre. Eso es lo que quiero transmitir en este punto. Dios quiere que todos sus hijos le sirvamos, le obedezcamos con gozo, así como lo hizo su Hijo Jesucristo. Aquel Hijo en aquel
aquel hijo que Dios dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. No perdamos entonces de vista estos aspectos. No podemos ser indiferentes. Dice el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces note que el tema tiene que ver con obediencia a Dios, con vivir para agradar a Dios haciendo su voluntad. Y si Dios ha querido que participemos del avance de su reino, despojándonos de lo que Él mismo nos ha dado y nos ha confiado, de una parte específica, debemos hacerlo porque Él lo pide, y dándolo a Él vamos a sentir el gozo de estar obedeciendo a nuestro Señor, a nuestro Padre, así como Cristo experimentó ese gozo y ahora quiere que ese gozo esté en ¿quiénes? Dice el versículo 11, para que mi gozo esté en vosotros. Una segunda razón que quiero compartir es la que nos da el texto que leíamos inicialmente de Corintios. Ese pasaje, el verso 6 del capítulo 9 de Segunda de Corintios. Y es que Dios ama al dador alegre. Y esto no quiere decir entonces que nuestra vida cristiana es una vida que está determinada por las buenas obras para ganar méritos, porque todavía nuestro corazón divaga, patina un poco en este aspecto, ¿no? Queremos ser buenos cristianos para que Dios nos ame más. Queremos ser obedientes cristianos para que Dios nos ame más. ¿Eso será posible? ¿Dios nos amará más o nos amará menos? No, ¿por qué? Porque Él nos ama es en Cristo. Pero cuando encontramos este tipo de afirmaciones, debemos entender que aquí se trata más bien de ese gozo, de esa alegría que también inunda nuestro corazón al saber que estamos como criaturas totalmente incapaces de dar algo y hacer algo bueno para Dios y agradable a Dios. Saber que Dios se agrada cuando andamos en su voluntad, eso nos llena más de gozo. No porque Dios nos ame más, pero sabemos qué es lo que Dios nos pide, sabemos cuál es la voluntad de Dios y tenemos entonces el privilegio de conocer cómo podemos agradarle a Él. Así que cuando nuestra ofrenda pierde la fragancia del gozo, se convierte en un sacrificio vano, porque ya no hay gozo. La razón es porque si falta ese gozo, significa que hay otros sentimientos que arruinan el carácter de la ofrenda. Sentimientos, como dijimos, de obligación, de amargura, de pena, de pesar, que evidencian un corazón pecador que no puede adorar a Dios con libertad. Un corazón tacaño. No tiene libertad para adorar a Dios y pierde la fragancia del gozo. El creyente entonces se regocija al dar porque sabe que Dios ha querido dejarnos en su palabra que es de su agrado, que le glorifica,
Y en la medida en que podemos hacerlo y participar de eso, en la gracia que Dios nos da, podemos entonces, en verdad, sentir la satisfacción, el gozo de hacer lo que agrada a Dios. Dios se agrada en que su pueblo le obedezca. Dios se agrada en que su pueblo cumpla su voluntad. Y eso debe ser para nosotros una buena razón de cultivar entonces un espíritu de gozo a la hora de dar nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Permítame cerrar esta escuela hoy hablando brevemente de lo que nos ayuda a dar con gozo. A la luz de lo que hemos meditado sobre este punto, podemos a manera de síntesis decir que meditar en que dar a Dios es un privilegio, es una oportunidad de mostrar amor a Dios, agradecimiento, que es una inversión para el presente y para la eternidad. Todo esto debe ser para nosotros motivos que nos ayuden a cultivar un espíritu amplio, un espíritu generoso para dar a Dios. Recuerde entonces, hermano, no se debe ofrendar de mala gana, con dolor, tristeza, de soltar el dinero. Si descubrimos que esto llega a ser así, debemos pedir perdón a Dios y ofrendar con alegría. No estamos dando a Dios nada si lo hacemos de mala gana. Más bien, recuerde, estamos teniendo el privilegio de cooperar con el avance del reino de Dios. Podemos estar felices por ello, saber que estamos también ayudando a construir la iglesia del Señor sobre la tierra, a edificarla, que a través de nuestro aporte puede avanzar más y ser más eficaz su iglesia en cuanto a su misión y en cuanto a su trabajo, que muchos podrán recibir la enseñanza de las Sagradas Escrituras, que muchos podrán recibir la predicación del Evangelio, que se van a encontrar más y más los escogidos de Dios antes de la fundación del mundo, que todo eso no tiene precio, que es una gran satisfacción poder cooperar en ese plan de salvación. A manera de conclusión final, hermanos, estamos experimentando un crecimiento en la gracia de dar como Dios quiere. Preguntémonos en qué parte estamos fallando. Quizás usted conoció al Señor hace muchos años y cuando conoció al Señor le hablaron de todas estas maravillas y como dicen algunos, en ese primer amor usted daba juiciosamente, incluso más allá de la medida que Dios nos pide, de ese 10%. Pero pasaron los años y su corazón se fue endureciendo. Y el Señor nos dice en la carta a los Efesios que eso puede pasar con la iglesia. En Apocalipsis, la carta que Dios le escribe a la iglesia de Éfeso es que ha perdido ¿qué? Su primer amor. Entonces sí pasa, pero la exhortación es volvamos a hacer las cosas que hemos dejado de hacer. Si usted ve que en lugar de crecer en la gracia de dar, ha decrecido, ore a Dios, clame a Dios y pida entonces que el Señor en su gracia refresque
ese espíritu de dar con generosidad, con alegría. Una segunda conclusión, hermano, que la gracia de dar se convierta en uno de los distintivos de su carácter cristiano. Sí, yo sé que usted ya puede chulear en su lista, que usted es un esposo perfecto, que usted es una esposa perfecta, que usted es un trabajador sin tacha, que usted es un hijo de Dios sin igual. Sí, usted ya lo puede tachar, pero puede tachar también igualmente que usted es un diezmador perfecto, correcto, cuidadoso. También lo puede hacer. Que ese también sea un distintivo de su carácter cristiano. Porque podemos decir, bueno, no, sí, es que yo me esfuerzo en la gracia del Señor, pues para ser un buen creyente, ser una buena creyente, vengo todos los domingos, participo, coopero, oro, leo, sirvo, soy maestra, escuela dominical, etcétera, etcétera. Bueno, su diezmo. Quizás ahí no estamos mostrando el carácter cristiano. Así que revisémoslo. Y esforcémonos, hermanos, entonces, para que nuestra ofrenda de hoy, nuestro diezmo de hoy, esté impregnado de gracia, de negación, de sacrificio, de gozo. Pues eso es lo que hemos aprendido. Examinémonos que esto realmente aparezca, esté en nuestro dar a Dios lo que corresponde. Y no deje de reflexionar, de meditar en el amor que Dios ha tenido hacia su vida. Toda la manera y las formas como Dios ha mostrado amor, todo lo que Dios ha dado, le ha cuidado, le ha provisto, y que eso le anime a corresponder siempre al Señor con un espíritu de alegría, con un espíritu de gozo, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar y terminar aquí nuestra primera parte. Oremos. Señor, te damos gracias otra vez por la oportunidad de volver sobre estos principios. Padre, impacta nuestra alma con tu palabra. Señor, que tu Espíritu ancle esos principios en nuestro corazón. Ayúdanos a atesorarlos, que palpiten constantemente en nuestra vida para que vayamos creciendo en esta gracia de darte a ti, oh Dios, lo que corresponde. Gracias te damos, Señor, porque nos das más de lo que merecemos. Gracias, Padre, damos por el sustento. Gracias, Padre, por la provisión. Gracias, Señor, porque nos confías bienes. Ayúdanos, Señor, a no atesorarlos para nosotros mismos, sino ser buenos administradores. Y que darte a ti sea muestra de que te amamos, oh Dios, de que seguimos tus mandamientos y que queremos agradarte. Te lo suplicamos en Cristo Jesús con acciones de gracias. Amén y amén.